Aún no estoy lista para comprometerme, me dijo, aunque esperaba que yo siguiera aguardando en la puerta de su indecisión. Le respondí con un tranquilo, está bien. Esa noche apagué todo, eliminé mi presencia en redes y crucé el océano. Un mes más tarde, mientras yo construía en secreto una nueva vida en paz, ella ardía en desesperación, escribiendo a cada persona que conocíamos para preguntar si alguien había sabido de mí. Lo que ignoraba es que mi desaparición era mi verdadera declaración, la venganza más silenciosa y demoledora. En aquel instante sentí como todo a mi alrededor se apagaba. No era ese silencio pacífico que uno busca, sino un vacío denso, un silencio sin aire, como el de un espacio cerrado donde ni siquiera el sonido puede moverse. Fue hace apenas un mes, sentado en nuestro restaurante favorito, el mismo en el que planeaba cerrar el trato con el servicio de catering para la boda. Allí, frente a mí, mi prometida Emily dejó caer una bomba que detuvo el universo por un segundo entero. Mientras giraba distraídamente el vino en su copa, me dijo con tono pausado que sentía que todo estaba yendo demasiado rápido, que no estaba segura de poder comprometerse del todo. Me quedé mirándola en silencio. Llevábamos 5 años juntos, 6 meses comprometidos, y la boda estaba a solo 3 meses de distancia. Vivíamos en una casa de mi propiedad, todo estaba a mi nombre. Ella solo figuraba en una tarjeta de crédito suplementaria que yo mismo pagaba. Había pasado 5 años construyendo una vida y ella, a pocos metros de la meta, quería pisar el freno. Entonces, ¿estás cancelando la boda? Pregunté con una voz que ni parecía mía. No, para nada, respondió enseguida, extendiendo la mano para tocar la mía. Su contacto me resultó ajeno. Solo necesito una pausa. Necesito que me esperes mientras aclaro mis ideas. Te amo, lo sabes. Solo necesito estar segura, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes esperar? Sus amigas, Rachel y Jessica, que estaban con nosotros para ayudar con la planificación, asentían con ojos compasivos. Rachel intervino con un tono condescendiente. Es completamente normal, Michael. Muchas mujeres se enfrían antes del gran día. Dale espacio, es lo mejor. Yo observaba a Emily. Tenía un gesto suplicante, pero su mirada ya estaba en otro lugar. No pedía espacio, pedía una red de seguridad. Quería el anillo, el estatus, la seguridad de un prometido, y también la libertad de alguien soltero. Quería que yo quedara en un estante, disponible, hasta que terminara de jugar. Y en ese silencio asfixiante, tomé una decisión. No fue emocional, sino lógica, clara, simple y definitiva. Retiré mi mano suavemente, esbocé una sonrisa leve y le di la respuesta que quería escuchar. Por supuesto, entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Te esperaré, dije con calma. El rostro de Emily se llenó de alivio. Me apretó el brazo con alegría. Sabía que lo entenderías, eres el mejor, susurró. Rachel y Jessica sonrieron, satisfechas. Habían conseguido que el novio comprensivo quedara tranquilo. El resto de la cena lo dedicaron a planear un viaje de chicas a Miami para el mismo fin de semana en que sería nuestra boda. Un viaje para celebrar que Emily se encontraba a sí misma. Yo solo asentía y sonreía mientras pagaba sus cócteles caros y escuchaba cómo planeaban una fiesta sobre las ruinas de mi futuro. Era, efectivamente, el mejor idiota que habían conocido. Pero no por mucho tiempo. Esa noche, después de llevarlas a sus casas, regresé al silencio de mi hogar, mi casa, y empecé a actuar. No había rabia ni desgarro, solo una claridad fría y precisa. Ella quería que esperara. Muy bien. Podía esperar, y ver qué sucedía después. Mi primer movimiento fue financiero. Soy desarrollador de software y durante 2 años había estado trabajando en un proyecto personal, una aplicación que acababa de ser adquirida por una gran compañía tecnológica. El acuerdo se había cerrado apenas 3 semanas antes. Era una suma que cambiaba la vida, algo de lo que Emily estaba al tanto y que, comprendí en ese momento, había sido el detonante de todo esto. Llamé a mi asesor financiero y ordené trasladar todo el dinero a una serie de fideicomisos y cuentas en el extranjero. Intocable. Después revisé nuestras finanzas. Cancelé su tarjeta suplementaria y cerré la cuenta conjunta que utilizaba para sus gastos. Llamé a mi abogado para que redactara los papeles necesarios para quitar su nombre del coche que yo había comprado como regalo de cumpleaños 2 años atrás. Luego fui al plano digital. Ingresé en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, todo. Y no las desactivé, las eliminé para siempre. Años de fotos, recuerdos y contactos desaparecieron con unos cuantos clics. Respaldé mis contactos, formateé mi teléfono y conseguí un número nuevo. El último paso fue físico. Preparé una sola maleta, no con ropa, sino con mis discos duros, mis portátiles y los documentos legales de mi empresa. Caminé por la casa una última vez, observando cada cosa que habíamos acumulado, su ropa en el armario,
su maquillaje en el baño, sus adornos en las estanterías. No toqué nada. Lo miré como si fuera una exposición de museo de una vida que ya no existía. Escribí una nota breve y la dejé sobre la encimera de la cocina. Decía, te esperaré. Después salí, subí al coche, fui al aeropuerto y compré un billete de ida en primera clase hacia un país al otro lado del mundo. Para cuando Emily despertó a la mañana siguiente, lista para estrenar su vida de libertad sin consecuencias, yo ya era un fantasma. Actualización. Han pasado 6 semanas desde que decidí desaparecer de todo lo que conocía. Vivo ahora en un pequeño pueblo costero de Portugal, un lugar que parece detenido en el tiempo. Aquí, el aire huele a sal, las gaviotas rompen el silencio con sus gritos y cada mañana despierto con el murmullo constante de las olas golpeando las rocas. Alquilé una villa modesta pero con una vista espectacular hacia el océano, y aunque no necesito lujos, el simple hecho de abrir las ventanas y sentir la brisa marina me recuerda que tomé la decisión correcta. El Internet funciona de maravilla, lo que me permite seguir conectado con lo que realmente me interesa, pero sin dejar rastro de mi vida anterior. La comida es otra historia, pescados frescos, pan recién horneado y frutas que parecen tener otro sabor, más auténtico, más vivo. Nadie en este lugar sabe mi nombre, y esa es la verdadera paz, no hay preguntas, no hay rumores, no hay un pasado que me persiga. Lo más valioso, sin embargo, es el silencio. Un silencio que no es vacío, sino libertad. No hay discusiones, no hay escenas dramáticas, ni expectativas que cumplir. Solo yo, el sonido del mar y la calma de una rutina nueva que me devuelve el control. Si no fuera por mi hermano Thomas, probablemente nunca me habría enterado del desastre que dejé atrás. Él es el único que conoce mi ubicación. Hablamos una vez por semana, casi siempre por teléfono, y me relata con lujo de detalles la espiral de autodestrucción de Emily, como si estuviera narrando una obra que se despliega poco a poco ante un público expectante. Y debo admitirlo, escuchar su declive ha sido una especie de lección de vida. Según lo que Thomas me contó, la primera semana para ella fue exactamente lo que había pedido. Le dijo a todos que yo estaba siendo comprensivo, que le estaba dando el espacio que necesitaba para aclarar sus ideas. Ella y sus amigas salieron todas las noches, como si el mundo estuviera a sus pies. No sabían que las tarjetas que usaban para cubrir cenas, copas y caprichos ya habían sido canceladas. Imagino las risas, los brindis, los taxis de madrugada, y me pregunto cuánto pensaba que podía durar esa fantasía. El primer tropiezo llegó un viernes. Emily quiso comprar un vestido nuevo para otra de sus noches de fiesta, pero la tarjeta fue rechazada. Probó con otra, misma historia. El golpe de realidad debió haber sido brutal. Llamó a la compañía de crédito, y ahí le informaron que la tarjeta adicional había sido cancelada por el titular principal, yo. Desesperada, llamó a Thomas, exigiendo respuestas. Él, con calma, fingió ignorancia. No tengo idea, Emily. Quizá deberías hablar con Michael. Su reacción fue la de siempre, gritos y desesperación. Lo intento. Pero no me responde. Pasó ese fin de semana entero tratando de contactarme. Los mensajes no llegaban, las llamadas caían en un tono frío de línea desconectada. Entonces recurrió a mis redes sociales y descubrió lo que más miedo le dio, mi huella digital había desaparecido por completo. Era como si nunca hubiera existido. La segunda semana fue el inicio de su desesperación abierta. Comenzó a escribir a nuestros amigos en común. Al principio con un tono ligero, como si solo quisiera saber algo, ¿han visto a Michael? Está algo raro, no me responde. Pero con el paso de los días, el tono cambió. Ya no era simple curiosidad, ahora eran súplicas disfrazadas de preocupación. Afirmaba que estaba desaparecido, que temía que algo grave hubiera sucedido. Intentaba presentarse como la prometida angustiada y amorosa que buscaba al hombre de su vida. Y algunos lo creyeron. Sus padres incluso llegaron al extremo de presentar una denuncia por persona desaparecida. La policía investigó lo justo, fueron a mi casa, notaron que faltaba mi coche y una maleta, y concluyeron que me había ido por decisión propia. No había rastro de violencia ni indicios de un crimen. Les dijeron claramente a Emily y a su familia que no podían hacer nada más. El verdadero punto de inflexión llegó cuando ella misma fue a mi casa. Aún tenía una llave y entró pensando que me encontraría destrozado, hundido en la oscuridad, esperando su regreso. Pero lo que vio fue exactamente lo contrario, la casa estaba intacta, con todas sus cosas en su sitio, como si nada hubiera cambiado, salvo por mi ausencia, mis ordenadores y una nota sobre la mesa. Esa nota fue suficiente para desatar el caos en su mente. Thomas me contó que lo llamó fuera de sí, gritando. ¿Qué significa esto? ¿Qué espera? ¿Esperar qué? ¿Dónde está? Y la respuesta de mi hermano fue tan simple como devastadora. Supongo que está esperando a que entiendas, Emily. Eso fue lo que pediste, ¿no?
La tercera semana fue la más cruel para ella. Su realidad económica se vino abajo como un castillo de naipes. El coche que yo le había regalado fue embargado. Sus padres tuvieron que hacerse cargo de la enorme factura de la tarjeta que ella había vaciado en solo unos días. Y lo peor, hasta sus inseparables amigas Rachel y Jessica, siempre dispuestas a aplaudir sus ocurrencias, empezaron a alejarse. Su caos dejó de ser divertido para convertirse en un peso insoportable. En su desesperación, comenzó a rondar mi antigua oficina, preguntando a mis excompañeros si alguien sabía dónde estaba. Nadie podía darle respuesta. Yo había renunciado en el mismo instante en que se cerró la venta de la empresa. También se presentó en casa de mis padres, pero mi padre fue categórico: ya no era bienvenida. Al llegar el primer mes, su reputación estaba arruinada. En nuestro círculo social todos sabían la verdad: ella había intentado manipular y jugar un papel que no podía sostener, y terminó perdiendo de la forma más humillante. Los comentarios eran claros: la codicia y el egoísmo de Emily habían acabado por alejar al prometido que le ofrecía un futuro estable. Nadie sentía lástima, solo incredulidad por cómo había destruido con sus propias manos la mejor oportunidad de su vida. Actualización. Han pasado 3 meses desde que llegué aquí, y cada día confirmo que hice lo correcto. El otoño en Portugal es sencillamente hermoso, el aire se enfría, las hojas tiñen las calles de tonos dorados y el mar parece aún más profundo y enigmático. En este tiempo he creado algo nuevo, una pequeña consultora que me permite trabajar a distancia. El trabajo es interesante, me mantiene ocupado y lo más importante, puedo hacerlo desde cualquier parte del mundo. He conocido a otros expatriados con historias parecidas, gente que decidió cortar con su pasado y buscar paz en un lugar desconocido. Con ellos comparto charlas en cafés pequeños, cenas frente al mar y la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo de verdad. Ya no espero nada ni a nadie. He dejado de estar en pausa. La semana pasada, Thomas volvió a llamarme. Su tono, entre divertido y resignado, me confirmó lo que ya intuía: la vida de Emily sigue derrumbándose, y todo de la manera más previsible. Tras ser rechazada por casi todos en nuestro antiguo círculo social, intentó dar un giro y se mudó a un diminuto apartamento con Rachel. Aquello, según supe, duró apenas 2 meses. El final llegó con un escándalo monumental: gritos, insultos y acusaciones cruzadas. El motivo, como siempre, el dinero. Emily pretendía que su amiga cubriera su parte del alquiler como un préstamo hasta que pudiera recuperarse. Pero Rachel, cansada de mantener a una persona que solo sabía hundirse en sus propios caprichos, la echó sin más. Obligada a tragar su orgullo, regresó a casa de sus padres. Allí no le quedó otra opción que buscar un empleo real, dejando atrás esas ocupaciones, que nunca fueron más que pasatiempos mal disfrazados. Su vida de lujos prestados había terminado. Y aunque para algunos pueda sonar duro, yo lo veo como la consecuencia inevitable de cada una de sus decisiones. Ella ahora trabaja como anfitriona en una cadena de restaurantes, irónicamente en el mismo lugar al que solíamos ir cuando recién comenzábamos a salir. El contraste es casi poético, como si la vida le hubiera puesto un espejo incómodo frente a los ojos. Sin embargo, lo más llamativo no es su empleo, sino la historia que está intentando imponer. Ya no se presenta como la prometida insegura y confundida, sino como una supuesta víctima. Cuenta a los demás que fui un hombre cruel y manipulador que la abandonó sin razón alguna. Ha construido un relato en el que yo era controlador y reservado, donde mi éxito económico repentino me volvió distante y donde mi desaparición no fue más que un escape de mis responsabilidades hacia ella. Una estrategia osada, sí, pero condenada al fracaso, porque demasiadas personas conocen la verdad. Muchos estuvieron presentes aquella noche en la cena decisiva. Otros recibieron sus mensajes desesperados, incoherentes y cargados de histeria en las semanas posteriores. Thomas, un amigo cercano, me comentó un episodio particularmente penoso que ocurrió hace un par de semanas. Emily se encontró con un grupo de nuestros viejos conocidos en un bar e intentó sumarse a su charla, lanzándose a contar entre lágrimas cómo yo la había abandonado sin explicación. Patrick, un compañero de universidad que siempre tuvo poca paciencia para las excusas, la interrumpió en seco. Emily, todos estábamos allí, le dijo con firmeza. Escuchamos claramente lo que pasó. Tú pediste que se detuviera todo. Querías pausar el compromiso para irte de viaje con tus amigas a Miami. Esto lo provocaste tú, no Michael. Él solo hizo lo que pediste. Según Thomas, el grupo entero se quedó en silencio observándola mientras ella se derrumbaba. Comenzó a llorar y a gritar, acusándolos de estar de mi lado, y terminó causando tal escándalo que el personal del bar la echó. Lo más irónico es que Rachel y Jessica, sus antiguas amigas más cercanas, ahora la han dejado completamente sola. Esas mismas que la apoyaban y alentaban sus caprichos, hoy cuentan a todo el mundo que Emily es tóxica, que ellas intentaron advertirle y que se arrepienten de haber estado de su parte.
Pretenden limpiar sus propias imágenes arrojándola bajo el autobús. Así es como funciona, cuando quemas todos los puentes, terminas caminando sola. Ella pensó que jugaba al ajedrez, calculando movimientos, pero yo nunca participé en su juego, simplemente volteé el tablero y me marché. Un año ha pasado desde todo aquello. Yo sigo en Portugal, aunque ya no en aquella villa costera, sino en un lugar más amplio en Lisboa. Mi negocio prospera y mi vida personal también, salgo con una mujer de aquí, una arquitecta, y lo nuestro es serio, real, muy distinto a aquel caos en el que solía vivir. Regresé a mi país para pasar la Navidad pasada con mi familia. Fue extraño volver después de tanto tiempo, como visitar un lugar en el que una vez viviste y descubrir que ha seguido su curso sin ti. Justo lo que yo quería. Evité cualquier sitio en el que pudiera cruzarme con Emily, aunque escuché de ella de todos modos. Al parecer, nuestra ruptura se convirtió en una especie de leyenda local, la historia de la mujer que le pidió a un fantasma que esperara. Su vida no ha mejorado. Continúa en la casa de sus padres. Aún trabaja en el restaurante y sus intentos por recuperar compasión han fracasado. Ahora es poco más que un ejemplo de advertencia para otros. Mi hermano me contó la última parte de su patética saga. Hace 2 meses contrató a un abogado barato, de esos que solo cobran si ganan, con la intención de demandarme por incumplimiento de promesa y daño emocional. Aseguraba que nuestro compromiso era un contrato verbal y que mi desaparición le había hecho perder años de vida y oportunidades laborales. Mi abogado, el mismo que me ayudó a proteger mis bienes, recibió la notificación. Me dijo que no pudo contener la risa al leerla. Su respuesta fue un documento de apenas una página, pero contundente. Adjuntó una declaración jurada de nuestra organizadora de bodas que describía la cena en la que Emily me pidió explícitamente que la esperara. También anexó el recibo del restaurante, donde constaba que había gastado $400 aquella noche en una cena de celebración para ella y sus amigas. El párrafo final de la respuesta era demoledor, señalaba que yo sí había cumplido su petición. La estaba esperando, aunque lo hacía desde otro continente, y seguiría haciéndolo indefinidamente. Le deseaba suerte en su propio tiempo de espera. Al día siguiente abandonó la demanda. Su abogado seguramente le dijo que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y así terminó todo. No hubo enfrentamientos cara a cara, ni reconciliaciones dramáticas, ni discursos de despedida. Mi venganza nunca fue eso. Mi venganza fue mi silencio, la ausencia que dejé en su vida, ese vacío donde antes había un futuro. Emily creyó que pausar nuestro compromiso era una jugada maestra, una manera de ganar tiempo y mantener el control. Sin embargo, lo que jamás entendió fue que esa decisión fue también la última palabra que tendría en nuestra historia. Yo no hice escándalos ni le respondí con gritos, simplemente me retiré, dejando que su petición quedara en el aire, como una frase inconclusa que nunca tendría respuesta. Mientras ella insiste en repetir versiones de víctima, yo levanté una vida entera lejos de su sombra. En Lisboa encontré estabilidad, nuevas metas y un amor sereno que no necesita justificaciones. Mi mundo ya no gira en torno a justificar ausencias ni a soportar inseguridades. Ella, en cambio, sigue atrapada en el mismo círculo, las mismas calles, el mismo empleo, la misma narrativa que se derrumba cada vez que alguien recuerda lo que realmente ocurrió. Y aunque tal vez aún espere que un día vuelva, lo cierto es que esa espera no tiene destino. Yo no regresé ni regresaré. Al final, mi ausencia no fue un castigo planeado, sino la consecuencia natural de su propia elección. Ella quiso detener el tiempo, pero el tiempo nunca se detuvo, siguió adelante conmigo, no con ella. Y mientras yo camino hacia adelante, construyendo un futuro sólido, ella se quedó en pausa, en un juego que terminó sin que se diera cuenta.